Bueno, mis amores, hola, aquí nuevamente con ustedes y hoy vamos a comenzar a trabajar con algo nuevo para nosotros, algo que se conoce como palabras compuestas. ¿Y qué son las palabras compuestas? Bueno, las palabras compuestas son palabras que se componen de dos palabras simples, o sea, una palabra que se formó cuando yo uní dos palabras simples, como por ejemplo, si yo uno la palabra saca, que es un verbo, el verbo sacar, como saca la basura, saca tus libretas. Si yo uno la palabra saca y la uno con otra palabra que es un nombre, punta, como la punta de un lápiz, la punta de un bolígrafo, si yo uno estas dos palabras solitas, saca y puntas, yo voy a formar una palabra nueva que se conoce como sacapuntas. Y el sacapuntas es un instrumento que ustedes utilizan para cuando el lápiz, ¿verdad? Ya no tiene la punta muy afiladita y no escribe tan bien. Así que cuando yo uní esas dos palabras, saca y puntas, las escribo juntitas. La palabra compuesta está juntita, no tiene espacio. Se formó esta palabra nueva, sacapuntas. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo uno la palabra tela, que la tela es un tipo de material con el que se hace, por ejemplo, ropa. Si yo uno la palabra tela y lo uno con la palabra, que es un nombre, araña, que es un animal, si yo uno tela y araña, formo una palabra nueva y esa palabra nueva es telaraña. Y la telaraña, ¿verdad? Es lo que forman las arañas, ¿verdad? Cuando están como tejiendo. Así que yo uní estas dos palabras sin dejar espacio y formo telaraña. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. Por aquí. Si yo uno la palabra salva, que es un verbo, salvar, lo salvé de algo que le estaba pasando. La palabra salva. Y yo la uno con la palabra vida, que es un nombre. Si yo uno estas dos palabras, la palabra salva y la palabra vida, que son dos cosas diferentes, voy a formar una palabra nueva que es salvavidas. Y el salvavidas, ¿verdad? Es ese objeto que ustedes se ponen para no hundirse en el agua y no ahogarse. También un salvavidas puede ser, ¿verdad? La persona que está observándolo a ustedes cuando están en una playa o en una piscina para que no tengan accidentes en el agua. Recuerden que en una palabra compuesta, las dos palabras que yo uní, al escribirlas como una palabra compuesta, no van a tener espacio, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo uno la palabra medio, medio es un nombre que significa mitad. Si yo uno medio, y yo uno la palabra día, que es un nombre, día. Si yo uno medio y día, voy a formar la palabra mediodía. Y mediodía significa justamente la mitad de un día, o sea, las 12. Por aquí. Mediodía. Si yo veo otro ejemplo, si yo cojo el verbo gira, el verbo girar, mira, y lo uno con otra palabra que es un nombre, sol. Si yo uno gira y sol, voy a formar la palabra girasol, que es lo estaba poniendo al revés, que es un nombre. Girasol es un nombre. Girasol. Vamos a ver los últimos ejemplos que me quedan por aquí. Si yo uno la palabra cumple, que es un verbo de cumplir, cumplir con una responsabilidad.
y lo uno con la palabra años, que es un nombre, ¿verdad? Se refiere al tiempo que alguien o algo tiene. Si yo uno la palabra cumple y la palabra años, voy a formar la palabra nueva, cumpleaños. Como por ejemplo, nuestra amiguita Camille, que la semana pasada cumplió años, ¿verdad que sí? Cumpleaños. Si yo uno la palabra guarda, que es un verbo, guardar algo, que estaba regado, por ejemplo, si yo uno la palabra guarda y lo uno con la palabra bosque, que es el nombre de un lugar, un bosque, que tiene muchos árboles. Si yo uno guarda y uno bosque, formo la palabra guardabosques. Y un guardabosques es la persona encargada de vigilar y cuidar un bosque. Y por último, si yo uno la palabra salta, que es un verbo, saltar, y lo uno con la palabra montes, que es un nombre de un lugar, un monte. Si yo uno salta y montes, voy a formar la palabra saltamontes, y el saltamontes es un tipo de animal. Saltamontes. Así que mis amores, estas son las palabras compuestas. Cuando yo escojo dos palabras simples, que puede ser un verbo, un adjetivo, un sustantivo, yo escogí esas dos palabras simples que estaban solitas y cada una significa algo, las uno y al unirlas sin dejar espacio, formo una palabra completamente nueva que puede o no necesariamente estar relacionada con estas dos simples, ¿ok?